A todos ustedes, el día de hoy deseamos que Dios los bendiga, que la estén pasando bien. Y hoy estamos en este espacio una vez más queriendo compartir con ustedes. Me encuentro con el hermano Oscar. Dios me lo bendiga, hermano Oscar. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Dios le pague, estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y aquí listo para compartir con ustedes. Sí, bueno, a todos ustedes. Dios les pague de antemano por ver los programas, los mensajes que ustedes han enviado, comentarios, las vistas en Facebook. Ya saben que estamos en Facebook. A todos Dios les pague y un saludo para todos en todo lugar donde nos ven. Y hoy queremos compartir con ustedes la segunda parte del tema que vimos hace poco, que se llama la resurrección. ¿Cierto, hermano Oscar? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, sí, porque el primer tema de pronto quedó con algunas cositas que no... Sí, quedaron faltando, algunos quedó detalles faltando mucha información. Del tema, entonces hoy queremos pues para ustedes como concluir ese tema. Por lo tanto, pues deseamos que también lo disfruten, que les guste y nos escriban sus comentarios y ahí estaremos. Pues adelante, hermano Oscar. Con la ayuda de Dios. Sí. Bueno, vimos inicialmente la definición de la palabra resurrección. Sí. 4 definiciones bíblicas. Sí, señor. Yo diría muy claras. Claro. Y vimos 4 clases de resurrección también, que fue la resurrección física, la resurrección espiritual, la resurrección para vida eterna y la resurrección para condenación eterna, sí, sin aclarar estas dos últimas. Y también estuvimos al borde de empezar la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo no? No tomamos ese tema, pero sí vamos hoy en este programa a ver inicialmente la resurrección de Jesucristo. Muy bien. Para entrar a aclarar la resurrección para vida eterna. La resurrección de los injustos, que es para condenación eterna, yo digo que es de poco interés, porque no nos interesa participar de ese tipo de resurrección. Sabemos que va a acontecer, pero pues... Sí, nosotros queremos participar de la resurrección para vida eterna. Que es la primera. Que es la primera. Empecemos con la resurrección de Jesucristo. Sí. En este programa, por supuesto. Cristo resucita. Es la promesa de Dios para los fieles, para los creyentes en Cristo, sí, para los que de alguna manera, al oír su evangelio y la palabra de un enviado de Cristo, recibimos la fe y al recibir la fe, admitimos en nuestra vida y en nuestra existencia una esperanza. Esa esperanza es la resurrección para vida eterna. ¿Cómo no? Conforme a las promesas de Cristo. Sí. Pero Cristo demuestra la autenticidad de esas promesas resucitando de entre los muertos. Claro, fue Dios el que lo levantó de los muertos. Sí. Fue Dios el que lo resucitó de los muertos. Claro. Y cuando las mujeres fueron el primer día de la semana a depositar perfumes en su tumba, encontraron que aquella tumba estaba vacía. Encontraron que un ángel les decía: ustedes, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Por eso no permaneció en la tumba, porque resucitó de los muertos. La pregunta es: ¿y cómo resucita Jesús de entre los muertos? ¿Con qué cuerpo resucita? Muy interesante ese punto. Hay algo que yo quisiera que leyéramos, el texto de Primera de Corintios, el capítulo 15, desde el versículo 12, algunos textos referentes a esto de la resurrección. Vamos a tomarlos. Y más claro, de la resurrección de Cristo. Sí. ¿Cómo dice? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Fíjense cómo el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto. Era la iglesia, Claro. era la iglesia del Señor. Y entre la iglesia, dice, había algunos entre la iglesia que decían que no había resurrección Que de no había muertos. resurrección de muertos. Y eran hermanos de la iglesia. Claro. No por eso quiere decir que la iglesia estaba dividida. No estaba dividida. Había conceptos entre algunos diferentes a lo que el apóstol Pablo ya previamente había enseñado acerca de la resurrección. Entonces Faltaba, digo yo, para esos hermanos como la aclaración del apóstol, doctrinalmente, cómo era la... Exactamente. Entonces ya dicen, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Tampoco. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra esperanza, vana es nuestra fe. Sí, no tendría sentido lo que... No, exactamente. El Evangelio. Y no tendría propósito, no habría esperanza en el Evangelio. ¿Cómo? Pero el apóstol Pablo aclara en el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces Cristo sí resucitó. Y si Cristo sí resucitó, sí hay resurrección de muertos. Total. ¿Y cómo resucitó Cristo? Bueno, cuando Cristo resucita, no resucita para partir de inmediato al cielo, A los cielos, correcto. sino que resucita para acabar de dar instrucciones acerca del reino de Dios a los discípulos que él había escogido. Eso está en el capítulo 1 del libro de los Hechos, creo que es el verso 2, donde dice el texto que permaneció con ellos durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo Sí. dice el texto, Hugo? Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se les apareció vivo. ¿Por qué? Porque había resucitado. Pero ¿cómo resucita Cristo de entre los muertos? Acerca de esto hay, no diríamos que hay confusión, sino que tal vez una especie de controversia, sí, por malos entendidos. Jesús, él habló con los saduceos. Sí. Los saduceos eran personajes de la historia de Israel. En este momento son historia, en aquel momento existían, pero que no creían en la resurrección, ni creían en espíritu, correcto, ni creían en estas cosas de carácter muy espiritual. Sí. Entonces, tentando al Señor, le preguntan acerca de una de las costumbres que había en Israel. Sí, si una mujer queda viuda sin tener descendencia, debe de casarse con el hermano del marido que murió. Sí. Y así sucedió con una mujer, pero en lugar de 2, tuvo 7 hermanos como esposos. Entonces le pregunta, los saduceos le preguntan a Jesús, en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 esta mujer será esposa? Entonces ya Jesús les aclara y les dice, erráis ignorando las escrituras, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, sí, ni las mujeres maridos, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Correcto. Ahora, entendamos, Cristo no resucitó como los ángeles de Dios en el cielo, sino que resucitó con su mismo cuerpo. Físico. Y así Él lo declara. Sí.
y así lo declara. Vamos a demostrarlo con las Escrituras. Pero, ¿cómo son los ángeles de Dios en el cielo? Porque así va a ser la resurrección para vida eterna. Aquí ya nos metemos en la resurrección para vida eterna y de alguna manera la mezclamos con la resurrección de Cristo. La resurrección para vida eterna es como dijo Jesús. No van a tomar los hombres mujeres ni las mujeres maridos, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo son los ángeles? Según el texto bíblico, los ángeles son espíritus. Sí. En Hebreos 1:7 así lo dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces en la resurrección vamos a ser como los ángeles. Los ángeles son espíritus. Claro. ¿Y cómo es un espíritu? ¿Qué no tiene un espíritu? Recordemos cuando Él se presenta en el lugar donde los discípulos están escondidos por temor a los judíos. Todo está cerrado. Y Él aparece en medio de ellos y dice la Escritura que los discípulos se asustaron creyendo que veían espíritu. Sí, que había un Se espanto. espantaron porque habían oído a Jesús discutir con los saduceos acerca de la resurrección. Claro. En la resurrección vamos a ser como los ángeles, y los ángeles son espíritus. Y ellos cuando ven a Jesús resucitado creen que ven espíritu. Pero el Señor les aclara. Mirad mis manos y mis pies. Que yo mismo soy. Él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben estos pensamientos a vuestros corazones? Palpad, mirad mis manos y mis pies, palpad y ved que yo mismo soy. Porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces en la resurrección no va a haber carne y huesos. ¿Cristo resucita con carne y huesos? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo resucita para permanecer todavía en la tierra un periodo que, como dice el libro de los Hechos, de 40 días. Y en ese lazo de tiempo, según da testimonio de las Escrituras, Óscar, el Señor Jesucristo pues le dio a ellos mandamiento, cosas que eran importantísimas para los apóstoles, claro. Indicaciones que Él muy claro se las dejó antes ya de partir al reino de los cielos. Les estaba hablando acerca del reino de Dios. Claro, total. Entonces, ¿cómo resucita Jesús? No, con su mismo cuerpo. Permanece en la tierra 40 días, come con ellos. Que cómo hacía para aparecérseles estando todo cerrado. Porque era el Señor. De la misma forma que caminaba sobre el agua. Porque era el Hijo de Dios. De la misma forma claro. Que se les escapaba a cientos de personas que querían capturarlo para tirarlo por un barranco. Desde que empezó a predicar. Sí, desde que empezó a predicar. Cristo no estaba sometido a las leyes físicas. Sí, claro. Cristo fue muy superior a las leyes era el Hijo físicas. de Dios, eso sí. Entonces, él podía entrar estando todo cerrado antes de morir y de resucitar. Claro, total. Mucho tiempo, es decir, mucho más factible para él hacerlo ya después de resucitar. Total. Entonces, Cristo resucita con su mismo cuerpo, pero para partir al cielo hay una escritura, que es la de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 50. Vamos a leerlo, a ver. Exactamente. 1 de Corintios 15, 50. Dice el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, no vamos a resucitar con carne, con sangre, con huesos, sino como los ángeles de Dios en el cielo. Okay. ¿Cómo son los ángeles? Son espíritus. Y un espíritu no tiene ni carne ni huesos, dijo Jesús, como veis que yo tengo. Entonces esto también nos queda muy claro, que la resurrección no va a ser física, no. Total. En esa parte, Óscar, es muy importante, o sea,
Dice que los apóstoles fueron testigos y el apóstol Pedro pues lo habla muy claro porque nosotros vimos su gloria y lo vieron cuando ascendió a los cielos y que dice que ya fue ocultado por las nubes. Ahí ocurrió la transformación, esa transformación del cuerpo de Cristo, para él ya estar en el cielo a la diestra del Padre. Lo que se sabe es que Cristo no entró al cielo con carne y sangre, con ese cuerpo que... Porque no hay entrada, ¿por qué no? Porque es una dimensión totalmente diferente a la dimensión de seres física. Perfectos, cuerpos celestiales, cuerpos espirituales, porque el apóstol Pablo habló de cuerpos celestiales, también. Esos cuerpos celestiales no se pueden, no creamos que son antropomorfos, que tienen la forma que tenemos nosotros. No son intangibles. Y que tienen los miembros que tenemos nosotros y que tienen no, es muy diferente. De hecho son intangibles y son incoloros, no los podemos ver. Sí, ese es el mundo espiritual. Allá en el mundo espiritual, allá sí nos vamos a ver. Sí, claro. Allá total. Inclusive nos vamos a reconocer. Total. Allá vamos a poder disfrutar de toda la bendición de Dios a plenitud. Total. Pero no con carne y huesos. Sí. Entonces, eso es muy importante y que quede pues como eso bien definido en este tema para toda la audiencia. Con mucho respeto lo vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque estamos hablando a la luz de las Escrituras, del Evangelio, ¿sí? Entonces, cuando mi Señor venga, los que durmieron en Él, como dice el apóstol también, van a salir de los sepulcros porque dice que el mar dará a sus muertos y todo eso, pero no en este cuerpo, no. Van a salir transformados. Bueno, el texto que podemos mencionar al respecto dice a la final trompeta, porque sonará la trompeta. Está en 1 Corintios 15:52, si quiere leámoslo. Sí, leámoslo. Porque es importante. Claro. No lo que nosotros decimos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, eso es lo que va a suceder a la venida de Cristo. Está hablando no de los que van a resucitar para condenación, está hablando de los que van a resucitar para vida eterna. A esa final trompeta, dice, sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, es decir, los vivos, seremos transformados. Ahora, hay algo que es muy importante tener el análisis. Para el concepto espiritual, en ese momento, la noción de tiempo y espacio no va a existir. No. La noción de tiempo y espacio es solamente para el mundo físico. Pues tan así es que lo habla la Escritura, que dice que será como el relámpago. Sí, que sale en el oriente y se oculta en el occidente. Vamos a resucitar. Sin embargo, todo ojo le verá, dice. Pero eso va a ser, para el ojo humano va a ser una cosa de milésimas. Sí, es imperceptible. Correcto. Esa acción va a ser imperceptible desde el punto de vista tiempo y espacio, porque no hay tiempo y espacio en lo espiritual. Eso es un suceso espiritual, totalmente. Sí, y eso es algo celestial, totalmente espiritual. Okay. Entonces, yo creo que con esta aclaración quedamos bien. Entonces hablamos de la resurrección física, que es la del cuerpo, que vuelve a morir. La resurrección del espíritu, que es el momento del bautismo en el que resucita el alma, y la muerte que mata al cuerpo no mata a esa alma. Correcto. Esa alma sigue viva a través de la muerte, y como dice el Salmo 48:14, dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Sí. ¿A quién? A ese espíritu resucitado. A ese espíritu resucitado. Está la resurrección para vida eterna, que ya vimos que es sin carne ni huesos, porque es una resurrección como los ángeles de Dios en el cielo vamos a hacer en ella. La resurrección para condenación, que pues poco nos interesa involucrarnos en ella, y poco dice la Biblia también al respecto. Sí. Y lo que hablamos acerca de la resurrección de Cristo, que resucita con su mismo cuerpo, pero porque iba a permanecer durante 40 días en la tierra, participando a los santos, a los apóstoles, de su enseñanza, de su doctrina, claro, para luego partir al cielo e ingresar al mundo espiritual.
Claro. Y en el mundo espiritual no hay carne, no hay huesos, no hay sangre, no hay pues una figura antropomorfa como la que tenemos nosotros, sino que ya son cosas que no podemos nosotros entender. No, son cosas de Dios. En parte conocemos Son y en cosas parte de Dios. profetizamos. Y los designios de Dios, lo que Dios estableció, primero es de orden perfecto. Y ya. Y pues lo que Dios estableció, ¿qué podemos nosotros hacer? Ese es el tema de la resurrección en lo que hemos podido ver hasta el momento. Sí. Muy interesante. Sí, queríamos esa partecita concluir ahí. Bueno, pues esperamos que a ustedes les guste el tema. Escríbanos, háblenos a través de mensaje. Y bueno, estaremos en las próximas interactuando con ustedes. Una vez más deseamos a todos ustedes, amable audiencia, que Dios los bendiga, disfruten al máximo con sus familias, con sus seres queridos y cada instante de vida que Dios nos regala. A usted, hermano Oscar, Dios le pague, Dios le pague por estos minuticos. Dios le pague a usted, muy agradecido. A ustedes, amables oyentes, también les agradecemos su audiencia, su presencia con nosotros y sean felices. Bueno, Dios los bendiga y hasta una próxima. Dios los bendiga. Chao.